Bienvenidos al ciclo de conferencias Sinergias Positivas sobre Altas Capacidades y Superdotación en Época de Crisis, organizadas por la Asociación ENOL para el estudio de la superdotación y las altas capacidades, con la temática Emociones y entorno familiar, escolar y social. Hoy tengo el placer de presentarles a María Dolores Palacio Ornia, fundadora presidenta de la Asociación ENOL para el estudio de la superdotación y las altas capacidades. María Dolores es maestra, psicóloga y en su trayectoria profesional trabajó como jefa de negociado en el Instituto Asturiano de la Juventud, en los Erasmus y en Juventud en Acción. El título de su ponencia es La distorsión emocional por ignorancia del entorno. Y también, junto con María Dolores, estará Xabel Menéndez Bernardo, que nos hablará de su experiencia personal. Bienvenidos y adelante con vuestra ponencia. Hola, bienvenidos a todos una vez más al ciclo de conferencias sobre altas capacidades y superdotación, sinergias positivas. En primer lugar, pueden ver aquí una diapositiva con una foto de mi hijo Enol. Esta está en la página web, que pueden ver ahí, de nuestra asociación. Y es una fotografía que tiene su historia, porque Enol aquí me preguntaba: mamá, ¿este lago es mío? Es un lago que tenemos en Asturias que se llama el lago de Enol. Y entonces le dije: no, hijo, no es tuyo, es de Enol. Bueno, pues tuvimos ahí una polémica porque me decía: ¿eso? ¿De Enol? Hasta que se enteró y comprendió que se llamaba así. Pero claro, no tenía todavía 3 años. Entonces, bueno, en esta página pueden ver un resumen de todo lo que hacemos y todos los ponentes que van participando. Organizamos esta actividad en honor a nuestro querido Enol y para transmitir lo que él nos hizo ver y poder así ayudar a otras personas a encontrarse a ellas mismas. La Asociación Enol y todas las actividades que realizamos, como este ciclo de conferencias, surgen, como muchos ya sabrán, de la necesidad de transmitir lo que mi hijo nos hizo ver en el 2015. Seguir con un trabajo que había comenzado con él, que se puede resumir en el objetivo principal de esta asociación, que es sensibilizar sobre la importancia de la identificación precoz y el desarrollo integral de las personas con superdotación y altas capacidades. Lo fundamental para crear esta asociación fue la motivación de alertar, pues era un tema que yo siempre vi, pero nunca lo había visto desde este ángulo. Entonces, era la motivación de alertar, pues era como una obligación. Y bueno, gracias al apoyo humano desde el minuto cero de un superdotado del doctor Berché, que hablaban como mi hijo, les decía: pero esto tiene que saberlo todo el mundo, ¿eh? Y gracias al apoyo incondicional de todos, mi marido, hijo, novia de Enol, familia, amigos y profesionales. Pues sin más dilación voy a pasar a hablar del tema que nos ocupa hoy. El título es La distorsión emocional por la ignorancia del entorno. Todos nacemos con un potencial que al interactuar con el entorno formamos así nuestra identidad. Formamos nuestra identidad como personas. ¿Ok? Bueno, entonces, como el resto de las personas, los dotados, superdotados o altas capacidades tienen emociones y difieren entre sí tanto como difieren con el resto de las personas. Sin embargo, hay que destacar que tienen unas características emocionales y rasgos comunes, todos los superdotados, como son la intensidad emocional. Pueden sentir y emocionarse con una intensidad muy elevada. La sensibilidad aumentada, intensidad emocional y reactividad. Al sentirse diferentes, el perfeccionismo y, sobre todo, suelen ser fuertemente autocríticos con ellos mismos, lo cual puede provocar dudas sobre las propias capacidades, puede provocar baja autoestima y miedo al fracaso. Son profundamente empáticos y con una gran capacidad de ponerse en la piel de los otros, con lo cual sufren incluso por emociones de los otros.
El pensamiento propio de los superdotados es arborescente. Consiste en que a partir de un estímulo o una idea se despliega a gran velocidad una red de asociaciones. Cada idea genera otra, sin que aparentemente haya relación entre ellas. Entonces, podemos ver las emociones más este pensamiento arborescente, pensamiento del que nos habla Jean Sofachan, puede dar lugar pues, a unas emociones que se pueden simbolizar como la montaña rusa. Bajan, suben y en todas las direcciones. Estos son algunas de las consultas que nos realizan en la asociación. Es que, claro, las emociones es... Bien, pues una explicación muy sencilla sería que estas emociones, más el pensamiento arborescente, simboliza o puede dar lugar a un sentimiento, a una simbolizado en la montaña rusa. Entonces, hay que saber que uno es así para poder un poquitín frenar las subidas y las bajadas. Por otro lado, estamos envueltos por el conocimiento y la ignorancia de la época que vivimos. Nos envuelve y es nuestro entorno. Las personas y el entorno. La conducta es la interacción de un organismo vivo genéticamente dotado y su ambiente. Los psicólogos se ocupan de la conducta. Por eso el influjo del ambiente y de la herencia es una polémica y un tema intrincado durante toda la historia de la psicología y actualmente. Ante tal polémica entre genetistas o ambientalistas, si me tengo que definir, yo me defino como ambientalista. Pero reconozco que hay un potencial que el entorno lo puede desarrollar o destruir. Medimos todo matemáticamente, todos los parámetros que queremos medir gracias a la campana de Gauss, que es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos. La campana de Gauss es una clase de función matemática y esta campana muestra cómo se destruye la probabilidad de una variable continua, cómo se distribuye, perdón. Pues bien, la teoría aquí es que todos nacemos con un potencial X. Entonces, este potencial X, debido al entorno, debido al ambiente, se desarrolla o no, o incluso se puede destruir. Si entendemos que nacemos con un potencial, lo mismo que con otras características, por ejemplo, un potencial de talla o otras características, y respetáramos las diferencias, no habría problema. La persona con alta capacidad, superdotación, dotación, son normales, puesto que están incluidas y perfectamente identificadas dentro de la campana de Gauss, precisamente aquella que se considera que representa una población normal. Sin embargo, yo considero que hay una gran ignorancia en el tema de altas capacidades y superdotación, manifestado, por ejemplo, en falsos mitos, diagnósticos erróneos, confusión en la terminología. Por ejemplo, se dice diagnosticar, el superdotado no es ningún enfermo, al contrario, ser superdotado es un don, pero estamos con un sistema hermético, tanto familiar como educativo, sanitario, social, que pretenden que todos vayan por la media, por el mismo carril. Y el que se sale se le etiqueta de cualquier cosa, de las que conocemos en esta época. Entonces, ser superdotado es un don, pero nos encontramos con el medio. Con el medio que nos envuelve con los conocimientos y con la ignorancia de esta época. Debemos tener en cuenta esto, que vivimos en una época donde se responde a un sistema que está creado para la media. Y el que se sale, se le etiqueta, y esto desde la familia, la educación, la salud y de la sociedad en general. Salirse de patrón, además, salirse de esa media no está bien visto, sobre todo si no se tiene un trastorno. Entonces, a muchos superdotado se les etiqueta de cualquier cosa. Por ejemplo, perfectos. Es perfecta, es perfecto. Problemático.
Lo de perfectos es bastante problemático también, porque pasan desapercibidos, pero no están formando su verdadero yo desde la infancia. Problemáticos, raritos, distintos, distintas, son muy sensibles, son hiperactivos o peor, se les diagnostica, como déficit de atención, ansiedad, autista, Asperger y bueno, y a través de la asociación miles de enfermedades. Distorsionándoles más su autoestima y su identidad como persona, e incluso medicándoles. Y esta medicación, unida a su poca tolerancia a la frustración, los perjudica gravemente. ¿Por qué sufre el superdotado hoy día? En mi opinión. En otras épocas había lo que actualmente pretende la ley de educación: equidad, de una forma espontánea. Cada uno iba a su ritmo. Evolucionamos en educación, con el fin de que la escuela fuera justa e incluyera a todos. Pero ocurrió que dejó fuera a los más destacados, a los más dotados, ya que hasta el 2006 no se había tenido en cuenta a los que están al este en la campana de Gauss. Creamos una escuela hermética, con unos patrones para la media, y los dotados no encajan, se sienten diferentes, raros desde que empiezan. Sobrecargamos al profesorado con la burocracia, con la media y con las necesidades específicas. Se etiqueta a los que se salen de la media de cualquier cosa que conocemos actualmente. No se forma a los profesionales ni en educación, ni en psicología, ni en medicina, ni en psiquiatría, teniendo en cuenta los problemas de la raíz, en la raíz, que claro, es la interacción de la persona superdotada con la época que vivimos ahora. Es esa intersección. Se confunden igualdad con uniformidad. Quieren que todos los estudiantes sigan el mismo plan de estudios, con la misma edad, al mismo tiempo. Sin embargo, según el informe Templeton, que es un informe que se realizó en Estados Unidos, muy interesante, dice: esta es una violación a la igualdad de oportunidades. Cuando los niños estudiaban en el salón de sus casas, no había ningún problema con las personas superdotadas, ya que cada uno seguía su ritmo, cada uno evolucionaba a su manera y no había ningún problema. En generaciones anteriores, cada uno se adaptaba al entorno. Era más equitativo, pues cada uno evolucionaba según su potencial. Así, por ejemplo, en la escuela estaban mezclados todas las edades y no todos los 3 años juntos. Sin explicarles nada, se sienten raros desde que empiezan a la escuela, al tener una edad mental de, a lo mejor, pues superior a los 3 años. Pues depende, no todos los superdotados son iguales, pero puede ser de 6, 7, 8, etc. Y un entorno que les castiga etiquetándolos por ser diferentes, sin darles la oportunidad de que se encuentren a ellos mismos. Todos necesitamos formar nuestra identidad, encontrarnos a nosotros mismos y aceptarnos. Y todos formamos nuestra estructura psicológica como seres humanos igual, potenciales interactuando con el entorno, con lo que nacemos más el entorno. Así a lo largo de las etapas de la vida. Por ejemplo, de bebé, está marcado por la afectividad. Empezamos ya a comparar según tablas pediátricas, que están hechas para la media también. La pediatra me decía: no tendrás problema con tus hijos. No, siempre iban por arriba del todo, ¿vale? Bien, infancia. Cuando son bebés suelen tener una alta autoestima porque están protegidos por el entorno familiar. Están muy arropados y reciben mucho afecto. Esta autoestima baja cuando empieza la escuela. Las relaciones personales son muy importantes en la niñez. Al no ser identificados con los demás, se sienten diferentes a los otros y se sienten raros ya desde los 3 años. La pubertad, la etapa más complicada para cualquier persona. Se separan del adulto, por una parte, del adulto, digamos, que tenía su custodia, y buscan una identificación propia con los iguales.
y con un sentimiento de pertenencia al entorno social, intentando insertarse como parte de su comunidad y del mundo. En esta etapa, pues, es cuando verdaderamente todas las personas sufren un choque, pero sobre todo mayor, y en función también pues, de la suerte que hayan tenido. El adulto no identificado no se encontraron a ellos mismos. Puede ocurrir que su autoestima sea muy baja, pueden estar tratados de cualquier cosa, o bueno, vivir así un poco, pues, un poco resentidos, o no, puede haber superado todo y estar estupendamente. Y luego la etapa de los ancianos. Estos no tuvieron ningún problema, porque pasaron por otra época histórica, por otro entorno. Todos no era la escuela tan rígida, Los incidentes de la vida los fueron un poquitín bandeando, sin haber realizado ningún tipo de adaptación, pues el medio no era tan rígido. Seguían teniendo, podían considerarse un poco raros, pero siguen teniendo más habilidades que la media para adaptarse al entorno. Pudieron pasar por un poco diferente para todos, pero sortearon muy bien las incidencias de la vida. Bueno, entonces las etapas nos vamos formando como personas. De bebés, aquí tenemos a mi querido Nol, feliz. Cuando empezó a la guardería, pues ahí acusamos una diferencia. Claro, en la guardería decían, este niño es del libro, es que es perfecto, es del libro, ya empezamos, perfecto. Cuando empezó al colegio, pues me preguntaba cada poco, mamá, ¿por qué hay que ir al colegio? ¿Por qué hay que ir al colegio? Fue una pregunta que se repitió, que me repitió muchas veces. Cuando estaba en la guardería, él siempre mandó mucho, y me decía, entre otras cosas, mamá, te espero en la calle. En la calle había un banco, según salíamos del portal, y a los 4 metros había coches. Yo te espero aquí, yo te espero aquí. Él mandó siempre mucho. Y yo decía, no, hijo, no, bajamos juntos. Bueno, una vecina muy sensata que queríamos y nos quería mucho, dijo, pero bueno, ¿por qué no lo dejas? ¿No ves que es como un paisano? Me llamaba mucho la atención porque yo es una imagen que tengo de Nol, cantando Nol el paisano de Nol. Nol el paisano de Nol. Bueno, en fin. La escuela, pues los que comenté, pues quejándose de por qué hay que ir al colegio. Comparamos a los niños desde que nacen, tomando como modelo la media. Con 3 años todos juntos, pero la edad mental no coincide. Mi hijo me preguntaba lo que os comenté. ¿Por qué hay que ir a la escuela? Según iba creciendo, me decía, es que hablan de unas cosas, mis compañeros hablan de unas cosas. Con 20 años, cuando se entendió a él mismo, decía, hay que saberlo desde pequeño. Si no vas creando un pozo de sentirte raro, diferente, que no encajas. A mi hijo, bueno, pues estas son las etapas, ¿no? Mi hijo primero, porque hay que ir a la escuela, hablan de unas cosas, tuvo una infancia feliz reconocida por él, se acopló para pasar desapercibido. Que esto no lo hacen todos los superdotados. Otros a lo mejor pues tienen otro tipo de comportamientos, se aíslan o son problemáticos, disruptivos en clase, son diferentes, todos somos diferentes. Él se acopló y era un niño perfecto, amable, simpático, de todo. Con 14 años, un profesor nos dijo, lo estamos observando por la etiqueta que le puso una madre. No hay cosa peor para un superdotado que sentirse observado, como dice Jan Sofachan. Esto le hizo un daño irreparable, que en ese momento no supimos medir, pues pensábamos que nuestro hijo iba muy bien. Y cuando el profesor me dijo lo de la etiqueta de esta madre, bueno, pues un poco no lo tuvimos en cuenta porque decíamos, este señor, ¿qué dirá si él tiene 2 etiquetas puestas?
por esta misma señora, que era aficionada a poner etiquetas a todo el mundo. Entonces no lo tenías en consideración. Nuestro hijo iba muy bien, no supimos medir todo esto. Fue pasando el tiempo y sí nos dimos cuenta que los profesores habían hecho un corro. Siempre defendimos a los profesores ante nuestros hijos, pero que habían hecho un corro pues con unas falsas ideas. Exactamente no comprendimos bien el alcance. Pero esto les llevaba a observar a mi hijo que se sentía incómodo, precisamente en los cursos donde él más quería destacar. Bueno, entonces cuando comenzó a sentirse mal, comenzamos a buscar ayuda. Y esta ayuda, profesionales, fue error tras error. Fue un error tras error. Hubo una persona muy buen profesional, con mucha calidad humana, que quería mucho a Nol también, amigo familiar, que le dijo, psiquiatra, dijo, no tienes ninguna enfermedad mental. Eres muy superdotado y esto en la adolescencia es muy complicado. Es difícil el engranaje, máximo sufriendo la calumnia que estaba sufriendo, que parece ser que se iba extendiendo según pasaron los años. Que tampoco éramos muy conscientes porque él pues hacía botellón, tenía una vida social amplia, le llamaban todo el día a casa, en Twenty estaba lleno con muchos amigos y bueno, algún rasgo que podías ver, dices tú, bueno, esto es la adolescencia. Bien. Todo esto, yo recuerdo que él venía pues de salir con sus amigos y me decía, mamá, no encajo, soy diferente. Y lleva con muchas personas, y él hacía el botellón y le preguntaban, ¿por qué no bebes? Dice, porque el alcohol mata la neurona, pero estaban 20, 30 personas organizadas por él. Entonces, se sentía incómodo, se sentía diferente. Decía, estamos solos, mamá, en este mundo estamos solos. La soledad del superdotado. Él, hasta que él no comprendió y nos hizo comprender lo que le pasaba, pues estuvimos así. Pero cuando comprendió, que fue una vez que midió el CI, vio la raíz de su malestar, conocerse a sí mismo. Y son patrones que se repiten en las conductas de todos los que nos consultan en la asociación. Esta edad, cuando empezaron, 14 años, que se alejan de los padres también. En 2015, Enol me recomendó leer unos libros, el de Carmen San, Chacón, La maldición de la inteligencia. Entonces empecé a ver la importancia de que me diera su CI. Él me recomendó leer estos libros porque era un momento que yo estaba de reposo y un poco lo hizo así como para que me entretuviera. La maldición de la inteligencia y Demasiado inteligente para ser feliz, de Jan Sofachan. Después de leer el libro, pues yo le recomendé que fuera a medir el CI y se animó. Y nunca olvidaré su imagen cuando regresó de medirlo. Decía, estoy feliz, mamá, encontré una explicación a mi vida. Ahora sé por qué soy raro, por qué no encajo, por qué soy diferente, que no estoy loco. Pasé de patito feo a cisne. Pasé de patito feo a cisne. Perdón un momento, Perdón, era el teléfono. Pasé de patito feo a cisne. Esto no es ni ser mejor ni peor que los demás, solo que procesas más rápido. Es como un ordenador último modelo o un Fórmula 1, pero hay que saber utilizarlo, hay que saber manejarlo, porque si no te estrellas. Perdón. Si no te estrellas. ¿Por qué no me identificaste de pequeño? Yo le decía, pensé que no era importante, hijo, y él me enseñó documentales y vimos junto documentación y reportajes. Me hizo ver que la ignorancia no era solo mía, sino a nivel nacional, y me decía, mamá,
No es lo mismo crecer sabiendo que eres diferente porque procesas más rápido, a pensar que eres distinto, que eres raro, que no encajas, que estás loco, que los demás te dicen cosas y las crees porque también te ves diferente. Sabiéndolo, sería inmune a todos estos comentarios, a todas las calumnias. Tendría una explicación. Yo me preguntaba cómo es posible una cosa que vi y no vi. Desde que nació supe que era superdotado. Las tablas pediátricas iba para medir, se las saltaba. Como algo que sabíamos solo se entiende cuando es medido y explicado. Desde que nació pregunté en varios sitios por si había que hacer algo por ser superdotado. Entre ellos en un centro de superdotación. Me decían, el niño va muy bien, ¿no? Yo, sí, sí, estupendamente. Entonces, ¿por qué vas a buscar problemas donde no los hay? Con 5 años le observé por si tenía TDAH, porque era muy activo y no paraba. Pero enseguida lo descarté porque vi que lo que le interesaba centraba su atención exageradamente. La persistencia era increíble. Después de mayor le calificaron de TDAH. Yo le decía que no, Enol, que no lo tienes, que no tienes TDAH. Y él me decía, ¿tú qué sabrás, mamá? Con esta medicación me centro más a estudiar. Siempre vi que era superdotado. Cuando comenzó la escuela pensé en comentarlo, pero había muchas madres que pensaban que sus hijas también o hijos también eran superdotados. Al final decidí que no sería importante, que aplicaría el modelo del momento y que había estudiado en magisterio, la integración de este a oeste. Pasamos por distintos modelos educativos y por diferentes legislaciones, pero a nivel práctico se empieza ahora a aplicar a los que están al este de la campana de Gauss. Pasamos, los últimos son integración y ahora estamos en la inclusión. Afortunadamente, la normativa cambió. Ya marca igualdad en sentido de equidad, dar a cada uno lo que necesite, pero todavía queda por concienciar y formar a la población en general. Pienso que hasta que no se dote de medios para cumplirla, es un poco utópica, pero está muy bien tener esta ley como marco en España, ¿eh? Los distintos modelos educativos, sociales, los programas europeos como Erasmus+, tienen por objetivo promover entre todas las personas que exista la equidad y la inclusión. Esto es, equidad e inclusión, tratar a todos por igual, respetando y teniendo en cuenta sus diferencias. La igualdad educativa no es recibir una educación igual que los demás, sino que igualdad es que cada persona tenga acceso a la educación que necesita. A mi entender, la Tierra no era plana como se creía en otras épocas. Los que están al este de la campana de Gauss no tienen ningún problema. Lo que ocurre es que la interacción con los sistemas de esta época es lo que les hace no poder conocerse a sí mismos, como los demás. En la comparativa con los demás nos formamos y nos conocemos como personas. Y al verse distintos desde los 3 años, piensan que les pasa algo. Y esto si tienen suerte y no son etiquetados de cualquier cosa, que nos llegan a la asociación etiquetados de cualquier cosa. Y sufren calumnias, pueden sufrir injurias, bullying, porque al ser diferentes a la media y procesar más rápido, son más vulnerables y son criticados. Y ellos son más sensibles para captar esto. Y ya hay que tener en cuenta que lo que mi hijo me decía, mamá, esto no es ser ni mejor ni peor que los demás, pero hay que saberlo, porque te vas creando un pozo de sentirte raro desde siempre. A ver, yo sabía que era superdotado y no me planteé más dudas, con la misma ignorancia como cuando en otras épocas se pensaba que la Tierra era plana. No había nada que plantearse. ¿Es superdotado? Mejor para él. No hay dudas. Ahí tenemos la normalidad en el medio, 70, y luego a los extremos, pues la campana de Gauss va disminuyendo. Pero todos normales, los que están dentro de la campana de Gauss. Ahí están las matemáticas que nos lo dicen. Todos son normales. Como comprenderán, se me cayeron muchas teorías psicológicas. Se me cayeron.
muchos principios que yo consideraba importantes, darles la caña de pescar. Mi hijo siempre tuvo la caña de pescar. Que sean asertivos. Mi hijo era muy asertivo desde que empezó a andar. Las emociones, la autoestima, bueno, todas las teorías psicológicas que a mí se me cayeron muchas por el suelo, tanto como puede ser el mito de la Fontana de Trevi. Si arrojas una moneda, volverás a Roma. Aquí tenéis a Enola arrojando la moneda. Entonces, la asociación tiene como objetivo principal sensibilizar sobre la importancia de la identificación precoz y el desarrollo integral de las personas con superdotación y altas capacidades, promoviendo la equidad y la inclusión de este colectivo. En dicho marco, analiza la situación de marginación y olvido vivida por las personas de altas capacidades y superdotación, un grupo que existe en todas las sociedades, en todos los países, en todas las clases sociales, y la falta de equidad afecta muy especialmente a los más capaces, afectándoles a nivel académico y sobre todo a nivel afectivo, a nivel personal. Y como lo que es un don se puede convertir en una infelicidad, nuestro fin es que todos vean la superación desde este ángulo. Y esto es cosa de todos. Por eso yo doy las gracias a todos los ponentes que participaron en este ciclo de conferencia de forma altruista con el fin de ayudar en lo que considero más importante, que es el apartado emocional. Porque luego, intelectualmente, pues recuperan enseguida, ¿eh? Y tener en cuenta nada más el apartado intelectual, fue una de las cosas que yo tuve en cuenta, no sirve, no vale. Hay que conocerse a uno mismo. Para estar bien en esta sociedad debemos de conocernos a nosotros mismos. Entonces, esto es cosa de todos. Es cosa de todos y como vivimos en el país de Cervantes, de Quijote, os invito a todos a unirnos. Luchamos contra gigantes como gigantes, amigo Sancho, ya decía en el libro del Don Quijote. Los gigantes son el miedo, la ignorancia y la injusticia, y alguno más que podemos añadir. Bueno, la superdotación es mucho más que la inteligencia. También se trata de corazón, emociones y una forma particular de interactuar con el mundo. La mejor maestra de la vida es la experiencia. Te cobra caro, pero te explica bien. No se te olvida nunca. Linda Silverman, con sus teorías. Aquí mi hijo, con menos de un año, que ya le gustaba mucho escribir, y mi hijo con 20 años. Y bueno, sin más, les doy las gracias. Deseo que les haya valido o ayudado. Y bueno, mañana ya clausuramos y tendremos a una ponente que nos habla desde Francia, Ayaan Sofachin. Deseo que haya sido todo de su agrado. Bueno, y con todo esto que os estuve comentando, pues a través de la asociación recibimos muchas consultas, llega mucha gente de cualquier parte del mundo preguntándonos, oye, es que esto parece, es que pienso, es que podría, poca gente se atreve a decir, creo que soy superdotado, porque incluso una chica, como os comenté antes, decía, ¿yo qué piensas? ¿Que eres superdotado? Decía, hombre, no soy tan prepotente. Falsos mitos. Uno es lo que es y eso es lo importante. Bueno, entonces, sin más dilación, paso a presentarles a Sabel Menéndez Bernardo, que el título va a ser Su experiencia personal. Hola Loli, hola a todos. Hola a todos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Sabel, pues entonces yo quería hacerte unas preguntas que son prototipo, pues para todos. Una que se me ocurre es, ¿qué pensabas de ti antes de saber que eras superdotado? Pues realmente piensas muchas cosas, ¿no? Pero en general yo creo que hay una palabra que lo marca que es diferencia, te sientes diferente.
pero con un componente también negativo. Es decir, te sientes diferente para mal, te sientes más sensible, te sientes, por lo tanto, más vulnerable muchas veces, te sientes muy incomprendido. Esto es un sentimiento que desde muy pequeño a mí por lo menos acompaña. Te sientes solo también, por consiguiente. Y luego también, por lo menos en mi caso, hay un componente grande pues de culpa, de vergüenza, ¿no? Tiene también que ver con un sentimiento de fracaso, porque de alguna manera esas diferencias que tú ves negativas y crees que es culpa tuya o crees que es porque no lo estás haciendo suficientemente bien o por todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así que yo diría que esos son los sentimientos que marcan un poco. ¿Tu entorno, qué veías en tu entorno? ¿Qué podrías decir que te decía tu entorno? Pues yo el entorno lo dividiría en tres actitudes principales, ¿no? Hay una actitud que yo creo que es la mayoría, que es de incomprensión. Es como que no te entienden y de alguna manera te ignoran, ¿no? Ignoran pues tus películas, ignoran tus reflexiones, ignoran tus intereses, unido mucho efectivamente a que no te entienden. Yo diría que eso es la mayoría. Luego hay otra parte, y dependiendo del ámbito, por ejemplo, en mi caso, en el ámbito laboral, pues sí que hay una actitud muy de escucha, muy... Pues, yo, por ejemplo, en el ámbito laboral soy profesor de yoga, de meditación, y sí que es verdad que, bueno, cuando hablas de lo tuyo, digamos, pues quizás seas especialmente didáctico y sí que hay una actitud, pues eso, muy de escucha, de seguidismo, de respeto, también diría. Y luego hay una tercera actitud que yo creo que es la peor, la más dañina y que se da además en el ámbito escolar, ya sea en el instituto, en la universidad, que es la actitud hostil, ¿no? La gente que tiene una actitud hostil contigo por esa diferencia. Pues es típico de compañeros, pero también es típico de profesores, que es lo que me parece especialmente dañino, ¿no? Por ejemplo, el típico chavalete que no deja de levantar la mano en clase, que pregunta todo el rato, que es muy pesado, que es pues incluso pedante. En ese caso, que somos muchas veces pues, los superdotados, y además somos porque nos apasiona muchas veces el tema que estamos tratando o porque queremos tener una actitud más proactiva en la clase simplemente para no aburrirnos, para sobrevivir en la clase, sí que hay veces que hay actitud hostil de los profesores y eso puede marcar sobre todo en etapas más tempranas, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que estas son las tres actitudes fundamentales que yo por lo menos percibí con respecto a la sociedad. Bueno, y sobre todo, casi la tercera pregunta ya me respondiste. Un poco lo que percibías de sus actitudes hacia ti, ¿no? ¿Quieres matizar algo más o...? No, yo creo que, a ver, eso es una cuestión de cada uno. Yo creo que tiene que haber formación también en el profesorado en esos temas, es importante, porque pues, como se habrá hablado en las conferencias previas, es muy problemático para un chaval superdotado que esté en el colegio, esté en el instituto, recibir estas actitudes hostiles, lo marcan, lo van ahogando, van generando pues una serie de defensas o de estrategias mentales para sobreponerte a estas cuestiones que son muy tóxicas y que derivan pues en cortarte un poco tus capacidades, en hacerte pues dejar de pensar, de participar, dejar de ser efectivo en el ámbito escolar para pasar desapercibido. Y es una cuestión pues de diferencia, que no tendría por qué ser así. Es decir, yo siempre lo comparo, por ejemplo, con un superdotado en el ámbito del deporte, ¿no? Una persona que tenga unas capacidades excepcionales para correr, para saltar, para jugar al fútbol. Todo el mundo entiende que a esa persona hay que potenciarla, y que hay que ayudarla para que pues represente al país en el deporte o en todas estas cuestiones, o al barrio, o simplemente porque nos gusta ir a ver el partido y queremos que lo haga bien. Y bueno, pues en este caso es lo mismo, es decir, valemos para una serie de cosas, como todo el mundo, para otras valemos menos,
bueno, pues para las que valemos deberían de ser potenciadas, ¿no? Y deberían de ser potenciadas para que revierta precisamente en un bien para la sociedad, para todos, ¿no? Claro que sí. Así tendría que ser y así estamos encaminando ahora el sistema educativo, ¿eh? Equidad, dar a cada uno lo que necesite, en el sentido, igualdad, en ese sentido, ¿no? Bueno, así en resumín, ¿qué emociones, lo más que destaques de tus emociones, que podrías sentir, qué podrías destacar cuando no estabas identificado? La emoción más fuerte o enumera 2, 3, las que tú veas. Yo ¿Qué creo que la podría más ser? fuerte, en mi caso, sería la sensación de soledad, ¿no? La sensación de soledad que va de la mano de la incomprensión, ¿no? No sentirte comprendido, sentirte distinto, sentirte raro, sentir que pues, tus gustos, tus intereses son frikis, son raros. Ese es el principal, ¿no? Luego también hay bastante frustración, ¿no? Que también tiene que ver con la incomprensión, ¿no? Ese es que no me entienden, es que no me hago explicar, es que no consigo pues eso, que me entiendan, también está muy presente. Y luego, encima de todo esto, pues como os decía antes, hay una culpa y una vergüenza por ser así. Esas son las emociones principales. Muy bien, que se repiten muchos. Bueno, ¿tienes recuerdos de tus etapas anteriores de crecimiento, de algo que destacar en tus etapas de bebé, en la infancia, adolescencia? Algo que quieras destacar que en estas épocas todavía no había sido identificado. Entonces, no sé si quieres destacar algo ahí. Isabel, algo que, bueno, que te digas, esto me marcó a mí en la infancia, cuando empecé la escuela, algo que quieras destacar, que se te venga ahora, porque, bueno. Pues un poco lo mismo, ¿no? Como te decía, la sensación viene desde pequeño ya, ¿no? Desde muy pequeño te sientes diferente, intentas Algo privado de enmarcar. la escuela. Hombre, me vienen muchos recuerdos, ¿no? Me vienen muchos recuerdos de algunos profesores muy buenos, ¿no? Y de algunos profesores, pues pésimos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de una profesora de religión que, que- que- pero bueno, es decir, yo creo que también eso tampoco, es decir, los superdotados por nuestra sensibilidad y por nuestra manera de entender el mundo, de gestionar la información, quizá no, somos especialmente sensibles y vulnerables, ¿no? Pero realmente, pues yo, por ejemplo, soy del 86. Pues ahora parece ser que los profesores se forman un poquito mejor, pero a mí todavía me tocó alguna profesora o algún profesor chapado a la antigua y hacían cosas bestiales, ¿no? Infravalorar a los alumnos, humillarlos delante de clase, pues por cuestiones banales o en este caso me estoy acordando de la religión, que eran pues, por cuestiones de moral religiosa, ¿no? Y bueno, creo que en general, en cuanto a las primeras etapas de la infancia, hace falta mucha sensibilidad con todos los nenos, ¿no? Mucha sensibilidad y entender lo que le puede producir sensaciones pues traumáticas o duras en la escuela, que no deja de ser el ámbito principal de los chavales, pues eso, entender que pueden marcar muy profundamente y de forma muy dañina. Ahí está. Puede marcar, bueno, es la base, ¿eh? Muy bien. ¿Y la adolescencia? ¿No remarcarías más la adolescencia que la infancia? Porque, bueno, la adolescencia es una etapa complicada para todo el mundo, ¿eh? Y, bueno, desde la asociación muchas madres, pues de repente cambió mi hijo, ¿eh? O algunos, que es el momento crucial porque no se suelen tener hábitos de estudios, la intensidad emocional es para todos los grandes, pero para el superdotado sube y baja exageradamente. ¿Algo que remarcar? ¿Algo que quieres contar? Bueno, quiero decir, que le pueda Hombre, venir bien a otros. en mi caso personal, yo Sí. fui un chaval de los que se adaptan. Yo fui un chaval que se adaptó mucho, ¿no? En la adolescencia en concreto pasé más desapercibido.
me callé más, ¿no? Me sentaba, por poner una imagen que sirva como ejemplo o metáfora, me sentaba al final de la clase, calladito, y bueno. Sí que es verdad que sufrí bullying durante un curso, creo que fue en tercero de la ESO en concreto, y bueno, estas cuestiones también marcan, y sobre todo a los chavales que tienen un acoso más prolongado, pues hay que estar mucho más pendientes de eso, porque los centros educativos no hacen, desde mi punto de vista, pues, el esfuerzo que deberían hacer. Pero bueno, más allá de eso, insisto, yo fui un chaval que se adaptó y de alguna manera que suprimió pues, todas esas condiciones que supone la superdotación, pero sin embargo, creo que tarde o temprano eso acaba saliendo por algún lado, ¿no? En mi caso salió más tarde, salió un poquitín más tarde, a los 18, 19, y ahí lo que me pasó fue, en primer lugar, que empiezas a sentir un vacío y no sabes muy bien por qué, no encuentras el sitio. Eh, yo en esta época había empezado la universidad y te parece como que no te llena. Yo busqué muchas actividades, me metí en política, empecé a trabajar a la vez que estudiaba, luego estaba en asociaciones universitarias, buscaba llenar un poco todo el tiempo, ¿no? Pero sí que hubo siempre un sentimiento de vacío, ¿no? De buscar algo más, de como que no me llenan las actividades que estoy haciendo, y eso creo que también puede ser común a todos, ¿no? Eso es un poco Pues lo sí, bueno que tengo. es un poco común a todos, sí. Sobre todo esa edad, 18 años, bueno, sobre todo el vacío existencial, el no encajar, el no saber qué pasa, el sentirse diferente, yo creo que eso que marca bastante. Bueno, Sabel, ¿puedes contarnos cómo descubriste que eras dotado? ¿Qué te lleva a pensar que podría serlo? ¿Por qué camino, por qué buscabas algo? Pues Porque yo irías buscando algo por ese vacío existencial, por esa forma de no saber, de no haberte encontrado, pues buscarías algo. ¿Qué camino seguiste buscando algo y hasta dónde y cómo llegaste a descubrir que la raíz de tu problema era la dotación? Pues mira, yo echando cálculos ahora me tiré como 14 años buscando, ¿no? Y lo último que pensaba realmente fue que era superdotado, ¿no? Entonces, en un primer lugar, porque claro, posteriormente a esta etapa de 18 años de empezar a darte cuenta, empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas. Pues empiezan problemas de ansiedad, pueden venir problemas de depresión, empiezan a venir problemas de una gestión emocional muy complicada, de una gestión mental también muy complicada. Entonces, bueno, yo en mi caso empecé pues, un poco por lo lógico, ¿no? Empecé a ir a psicólogos, incluso llegué a ir a un psiquiatra, y bueno, tú haces terapia, así estuve pues, unos años, pero claro, tú mismo te das cuenta, no tuve la suerte de ir a un profesional que se diera cuenta de las altas capacidades. Entonces, bueno, ellos van tirando con lo que, con lo que también van sabiendo, ¿no? Pues eso, pues problemas de atención, déficit de atención, problemas de gestión emocional, lo típico, ¿no? Que te van diagnosticando. Pero claro, tú por mucho que hagas terapia, no terminas de arreglar la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo llego a un punto que pues simplemente dejé de ir porque me di cuenta que no era útil y me busqué la vida solo, ¿no? Hice muchas terapias alternativas. Es un mundo complicado también porque hay cuestiones muy válidas, pero también hay muchísimas cuestiones muy poco válidas. Entonces, bueno, tienes que hacer una búsqueda pues, muy personal y bueno, al final, después de años de terapias, acabé dando con la clave que fue la meditación. Y un poco más tarde con el yoga. Meditar empecé como con 25 años. El yoga lo descubrí a los 27 o 28 y eso sí fue una diferencia, ¿no? Eso sí te da una serie de herramientas que te permiten ir aplacando, ir controlando la mente, ir entendiéndote a ti mismo un poco. Entonces, bueno, eso fue la herramienta más válida a la que yo accedí en estos años, ¿no? Y luego, ya más recientemente, mucho más recientemente, retomé los estudios universitarios para hacer la adaptación a los nuevos grados y ahí fue cuando yo me di cuenta que, bueno, empezaba a tener pues, un grado mayor de ansiedad en clase del que tenía antes. Me recordaba mucho a esa ansiedad que yo siempre había tenido, pero estaba un poco más descontrolada.
En fin, al final yo notaba que se me iban un poco las manos en ese comienzo del curso, ¿no? Y coincidió un poco también pues, con una creación de una oficina que se creó con la universidad y tal. Y bueno, yo empecé a buscar información en Internet. Empecé a buscar información en Internet hasta que encontré los problemas que tenían los adultos superdotados no diagnosticados. Al ver, o al sentirme reflejado con esa serie de características que escribían, pues como mínimo pensé que tenía que ir a descartarlo y en este descarte fue cuando me enteré que era superdotado. Muy bien. En ese proceso fuiste profesionales distintos. ¿Llegaste a ser medicado? Sí. Es verdad que no ¿Y te fue... viste que te distorsionaba más la medicación o te Sí. ayudaba? Sí. A mí en concreto, yo de hecho dejé tomarla relativamente rápido porque no me sentía cómodo con ella. Pues eso, sientes que pues, te distorsiona, te vuelve más lento, las mañanas son muy desagradables levantarse por la mañana, entonces no... En mi caso no creo que hubiera sido útil, porque es que aparte yo no tenía los problemas que creían que tenía, entonces lógicamente si te estás medicando para una cosa que no tienes, pues Claro, de todas no va a ser bueno, ¿no? claro. Bueno, vamos a ver. Cuando mediste tu CI, ¿qué te aportó? ¿Qué vale medir el CI? Y dime Hombre, también, ¿tus emociones cambiaron una vez que supiste que era superdotado? pues Primero, totalmente. ¿qué te aportó el CI? Porque, bueno, es un número y un Vamos a ver, número, un el número CI, no dice nada. el CI Porque hubo mucha gente en la asociación que llegaron precisamente por eso, que tenían un CI altísimo, pero solo les llevó a cambiar de curso y nadie les explicó nada. Entonces, tenían problemas de adultos porque se sintieron como desterrados, separados. Entonces, por eso te pregunto, eh, vamos a al ver, en medir mi el caso, CI, ¿qué el te CI dijo? me aportó fundamentalmente comprensión, ¿no? ¿Comprensión de ti mismo? Claro, es como cerrar el círculo, ¿no? Es como cerrar el círculo. Porque, como os decía, yo había acabado gestionando más o menos bien con el yoga, con la meditación, pero siempre quedan flecos sueltos. Siempre quedan flecos sueltos, incluso dentro de estas herramientas. Yo en concreto estudié, me fui a la India, estudié en una escuela clásica muy tradicional. Y dentro de la formación que me daban en esta escuela, había un componente también de culpa, de frustración, de no, es que tu mente es muy volátil, es que tus emociones son muy volátiles, es que no has conseguido un nivel de equilibrio emocional todavía suficiente y por lo tanto hace falta, hay un déficit de trabajo o hay una falta, no, culpa, ¿no? Como que era culpa tuya. El CEI me aportó comprensión, al final, absolutamente. Es decir, nuestra mente es como es y punto. No está ni mejor ni peor, es como es. Vale más para unas cosas y menos para otras. Simplemente hay que entender eso. Eso es lo que me aportó el CI, fundamentalmente. Claro, claro. Y te aceptaste a ti mismo, ¿eh? Claro, Y te diste cuenta de que eres como eres. Lo mismo claro. que hay personas altas y bajas, ¿eh? Y no se van a sentir culpables por ser altos y bajos. Ujú. Pues hay gente que viene con un potencial en unas cosas más desarrollado, más rápido, ¿eh? Como decía mi hijo, potencial que hay que saber manejar, que hay que Efectivamente, conocer para no efectivamente, estrellarse, claro. ¿Eh? claro, claro, Porque claro. luego tenemos la sociedad, que la sociedad, tal como está hecha, pues los parámetros están hechos para la media. Entonces, en función a esa media está la comparativa y al mismo tiempo, pues eso no ayuda a conocerse a uno mismo, ¿no? Efectivamente. Y luego hay otro elemento también muy importante que me aportó, que fue seguridad. La seguridad es importantísima. No sabemos hasta qué punto nos condiciona estar inseguro, ¿no? Claro, Claro, si tú sabes que es que te cambia mucho la vida, pero si tú sabes que tu mente volátil, la ansiedad que te da en determinadas ocasiones, que la cabeza se te vaya porque te pones a reflexionar en una cuestión y no te enteras de lo que te están diciendo. Cuando tú te enteras que todo eso no es porque seas tonto o porque tengas problemas mentales, sino que es porque eres superdotado y los cerebros de los superdotados tienen unas características que son esas, lógicamente te cambia muchísimo. Y esa seguridad, pues mira, por ejemplo, en el caso concreto de los estudios universitarios, ¿no? Yo nunca fui un buen estudiante. Fui aprobando, renqueando, pues aprobaba 2, 3 al principio, o sea, un rendimiento que podíamos calificar de mediocre. El mero hecho
simplemente de saber, tras esa vuelta a la universidad, el mero hecho de saber que era superdotado, esa confianza hizo que tuviera los mejores resultados que había tenido en mi vida, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, y ya estupendo todo lo que comentes, porque pienso que va a ayudar mucho a los demás y que son, pues bueno, conductas, sentimientos que se manifiestan en las consultas que nos hacen en la Asociación ENOL. ¿Te ayudó algo la Asociación ENOL? Sí, claro, a través vuestra fue cuando fue con lo que yo me di el CI cuando vino Javier Berché, y pues, yo os agradezco mucho que estéis, ¿no? Porque creo que actuáis como canalizador de primera línea, ¿no? En muchos casos, en mi caso fue así, y además pues hacéis un trabajo pues, con mucha sensibilidad y con mucha amabilidad, tú en concreto, Loli, que estás siempre al pie del cañón para guiarnos, pues, para proponernos herramientas profesionales, y desde aquí aprovecho para agradecértelo. Bueno, sabes, te agradezco mucho a ti y agradezco pues que nos hayas comentado tu historia, porque esto puede ayudar a otros, porque desde la asociación se ven que son modelos que se repiten, patrones que se repiten. Entonces, el contar la propia experiencia, como ya te había comentado, te lo agradezco un montón, porque esto puede ayudar a otras personas a encontrarse a ellas mismas. Y esto es cosa de todos. Hasta que esté normalizado, es cosa de todos. Así que muchísimas gracias por colaborar, participar en contándonos tus historias. Pues Muchas vaya, gracias. Un abrazo. un abrazo.